Muy buenas noches a todos los presentes. A nombre del Colegio de Médicos Cirujanos, al nombre del Colegio Mexicano de Profesionistas en Estética y Cosmética Clínica, queremos darle la más cordial bienvenida a esta sesión, una sesión más de este colegio, que tiene el tema Cuidado nutricional para el profesional de la salud en COVID. Este estará impartido por el licenciado Cristian Anthony Sánchez Rico. ¿Por qué se escogió este tema? Este tema se escogió porque precisamente todo lo que estamos viviendo hoy en día pues tiene que ver con el COVID y lamentablemente pues se podría decir, y me incluyo, hemos subido de pesos por el tipo de actividad que hemos tenido, el de trabajar desde casa o trabajar de más en jornadas muy largas. Por eso que esta sesión se eligió precisamente para ustedes y para que de esta forma ustedes pues se les pueda dar consejo nutricional y algunas actividades de las que se requieran. Antes de que iniciemos, me gustaría también recordarles que ya este sábado inicia el diplomado de acupuntura. Aún contamos con las becas al 50%, perdón. Ojalá quieran inscribirse. Y en cuanto al tema de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿alguno de ustedes les gustaría aportar algo o mencionar? Pueden abrir incluso su cámara o su micrófono si nos quieren decir algo. Estamos dando tiempo a que el licenciado Cristian pueda conectarse, porque tuvo una pequeña falla técnica. ¿Alguna duda que ustedes tengan en cuanto a las constancias, en cuanto al puntaje? ¿Qué más se hace? ¿Algo que ustedes quieran mencionar? Bueno, mientras en lo que se conecta el licenciado, ya saben todo lo que es en vivo, pues a veces hay algún detallito. A mí me gustaría mencionarles, por ejemplo, ahorita está registrada la doctora Cleopatra Virginia García Pelayo. Ella es presidente de la Asociación de Azcapotzalco. Y si no me recuerdo, doctora, usted cuenta con una casa para abuelitos. Algo que usted nos quiera decir que necesite y que alguien quiera, porque sé que usted recibe donativos y cosas así por el estilo. ¿Le gustaría a usted decir algo si tiene alguna necesidad? Y de los que estamos aquí conectados, de los 51, si alguno ve bien a querer hacer algún donativo, ya sea en especie o lo que usted nos diga, si tiene alguna necesidad. Buenas noches a todos. Claro que sí, tenemos muchas necesidades, Arnold. La verdad es que este año ha sido muy difícil. Los donativos, por supuesto que bajaron muchísimo. Salimos adelante con el Hogar Marillac. No es mi hogar, yo trabajo ahí, pero como si lo fuera, la verdad. Salimos adelante con mucho trabajo. No tuvimos gran problema con COVID, hubo muchísimas medidas para proteger a los residentes, pero el hogar recibe donativos de medicamentos, ya sean muestras originales, medias cajas, y recibe donativos de pañales, de ropa, de muebles, de alimentos que sean no perecederos. Todo lo que puedan aportar al hogar se transforma en bienestar para los residentes. Y desde luego que todo es bienvenido y muchísimas gracias, Arnold, por este pequeño espacio para publicarlo. Cuando gusten conocerlo por fuera de momento y después una visita guiada cuando tengamos la oportunidad, es un lugar muy bonito y los abuelos que viven ahí viven con mucha paz, tranquilidad y se les da calidad de vida el tiempo que les reste. Gracias, Arnold, un abrazo y un abrazo para todos.
Igualmente, doctora, le mando un fuerte abrazo, encomiable su labor, y pues esperemos que, bueno, los que han estado escuchando, si se quieren sumar a hacer algún donativo o algo por el estilo, pues ojalá lo pudieran hacer. Si alguien necesita el contacto de la doctora, con gusto se los podemos pasar y de esa forma ustedes puedan dar un apoyo a esta casita con los abuelitos. A ver, permítanme tantito. Doctora, muy buenas tardes, noches. Hola, buenas noches. Soy la doctora Mari Carmen. Sí me gustaría que la doctora nos proporcionara la dirección o a su teléfono para saber a dónde podemos hacer las donaciones. Claro que sí. A ver, pues esperemos que ahorita abra su micrófono la doctora Pelayo y nos puede ir diciendo. Ya se están poniendo las diapositivas, pero todavía en lo que él se acomoda, el licenciado. Doctora Pelayo, ¿qué nos puede decir? Claro que sí, con mucho gusto. Está en Naucalpan, muy cerca de CCH en Naucalpan, en la colonia Las Américas. La calle es Norteamérica, el número 150. Quien guste comunicarse conmigo o al hogar es el 55 53 73 98 44. Y todo lo que gusten aportar es muy, muy bien recibido. Muchísimas gracias, doctora, y gracias a todos. Bien. ¿Alguien que quiera hacer algún otro comentario antes de que iniciemos con la ponencia del día de hoy? Sí, doctora Rosalía Ramírez dice, ¿nos pueden enviar los datos, por favor, para las donaciones? Claro que sí, doctora. Vamos a ver si nos acoplamos en un mensajito, doctora Virginia. Si gusta, me los manda y ya se los compartimos, ya sea aquí en el chat también y en el chat que tenemos en el WhatsApp, para que de esta forma, pues todos puedan estar como enterados y así pueda usted recibir más donaciones. Muy bien, pues a nombre del doctor Ricardo Villaseñor Domínguez, que es el presidente del Colegio Mexicano de Profesionistas en Estética y Cosmética Clínica, y de la vicepresidente, que es la doctora Viviana Rebollo Colín, y de un servidor, Arnold Suárez Gómez, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión, Cuidado Nutricional para el Profesional de la Salud en COVID. Licenciado Cristian Anthony Sánchez Rico, lo escuchamos. Y bueno, pues ya somos 57 y estamos atentos a su sesión del día de hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo todavía por aquí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ya me presentaron, yo soy el licenciado en nutrición Cristian. Anteriormente ya les había platicado de ciertos cuidados que debemos de tener en diferentes padecimientos, uno de ellos, por ejemplo, diabetes, y otro en cuestión de cuidar la parte del estrés que nos ha llevado el confinamiento, ¿no? Pero ahora les voy a hablar un poco de lo que es el cuidado nutricional para el profesional de la salud en COVID-19. ¿Por qué? Bueno, como ya seguramente a muchos les ha pasado, el confinamiento nos ha llevado a cambiar hábitos de alimentación un poco drásticos y esto, por consecuencia, pues nos ha llevado también que nuestra salud se vaya deteriorando. Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, como índice, primero vamos a hablar de poblaciones vulnerables. En cada una de ellas se va a hablar de las recomendaciones nutricionales que se les puede manejar para cada población. Vamos a hablar un poco de adulto mayor, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la población médica o los profesionales de la salud, la mayor parte entra en algún rubro de estos, ¿no? La mayoría a lo mejor son adultos mayores, o también la mayoría padece diabetes, o tiene sobrepeso o obesidad, o tiene alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? Y al final vamos a hablar un poco de la población sana, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de adultos mayores. La edad, pues bueno, es un factor de riesgo de complicaciones graves de la enfermedad que, pues, obviamente, eso también nos puede llevar a la muerte. Una de las características más claras del COVID-19, pues es la alta incidencia de infección en adultos mayores. Esto, pues obviamente, si nosotros le sumamos el déficit nutricional que afecta estructuralmente el sistema respiratorio, que esto obviamente nos va a impedir la movilidad respiratoria al
un disminuido aporte energético y proteico de los músculos. Obviamente estamos hablando de los pacientes que solo tienen, bueno, que tienen una edad un poco más avanzada, ¿no? O a partir de los 60 años, que ya se considera de la tercera edad. Entonces, ellos regularmente no llegan o no tienen un buen requerimiento calórico y energético y proteico, que por consecuencia lo pueden llevar, pues, que este paciente llegue a un grado de desnutrición o que sus músculos no sean los más fuertes y que eso nos lleve poco a poco a que tenga más riesgo de padecer, pues no solamente COVID-19, sino alguna otra enfermedad, ¿no? Otro motivo es que si el paciente lleva a contagiarse, pues la respuesta metabólica al estrés de la infección aumentará la demanda energética. O sea, si mi paciente por su edad a lo mejor tal vez no tenga las piezas dentales completas, pues obviamente va a utilizar a lo mejor una placa y tal vez con esa placa no se acostumbre a masticar, entonces tal vez no coma toda la variedad de alimentos, solamente va a consumir ciertos alimentos de los cuales solamente, ahora sí que va a ser muy selectiva su alimentación, ¿no? Va a ser muy selectiva en cuestión de que va a ser alimentos muy suaves que sean de fácil digestión. Entonces, regularmente se va a ir más por algunas frutas, algunas verduras, muy difícilmente se vaya tal vez a carnes, tal vez va a preferir un poco más el pollo, por ejemplo, y va a aumentar mucho el consumo de cereales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los cereales, por ejemplo, sopas, arroz, espagueti, tortillas, son muy fáciles de masticar, entonces eso se le facilita a él, ¿no? Entonces, si este paciente ya tiene estas complicaciones propias de su edad, le sumamos a que tal vez se contagie, pues obviamente su estrés va a aumentar, entonces su demanda energética va a aumentar. Entonces, lo poco que pueda comer, tal vez no se cubra con perdón, tal vez aumente un poco más por la parte de la infección que está teniendo por SARS-CoV-2, ¿ok? Y obviamente si este no se encuentra bien nutrido, es como les mencionaba, la pérdida de las reservas corporales se darán pues más rápido, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la primera reserva que es mi músculo, va a empezar a bajar demasiado rápido y van a tener una depletación muscular y posteriormente nos iríamos a tejido graso, ¿no? Recuerden que nuestro cuerpo se compone con diferentes compartimentos. Los más comunes que tenemos es músculo y grasa. De estos dos, pues obviamente el músculo como es un órgano activo, de él voy a obtener energía un poco más rápido. Y la grasa nos va a costar un poco más de trabajo utilizar la grasa como energía, pero de ahí también podemos utilizarlo y regularmente en adultos mayores esto va cambiando. Empiezan a tener menos cantidad de masa muscular y más cantidad de masa grasa, ¿ok? La población mayor de 60 años pues, está expuesta a riesgos relacionados con las enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, diabetes y enfermedades cardiovasculares, que contribuyen a las pérdidas, pues, obviamente, de morbilidad y de muerte en los adultos mayores, ¿no? Más esto, pues si le agregamos la depresión, la discapacidad y la soledad que algunos llegan a tener, ¿no? Y recordemos que si por esta pandemia tal vez muchos o la mayoría tuvieron que salir de casa o ya no estar con sus familiares y pues obviamente están a lo mejor solos o viven solos y pues pueden llegar muy fácilmente a una depresión, ¿no? O también a un periodo de ansiedad y empiezan a consumir alimentos que tal vez tengan un porcentaje de calorías un poco más elevada y eso pueda generar que también empiecen a aumentar de peso, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de las recomendaciones nutricionales para este tipo de pacientes. Entonces, en proteínas se recomienda que se administre de 1.1 gramos por kilogramo al día. Entonces, esto nos va a asegurar que el paciente tenga un buen aporte proteico y por consecuencia pues él se sienta también bien, ¿no? Un aporte de hidratos de carbono, pues vamos a controlar los simples, menos del 10%, y en complejos del 45 al 55%. Los líquidos, pues vamos a administrar 30 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, esta fórmula funciona no solamente para adultos mayores, sino también para personas jóvenes, y eso nos aproxima cuánto deberíamos de consumir de líquidos, hablando obviamente de agua simple o agua natural, ¿ok? Un aporte de vitamina C de por lo menos 75 miligramos al día en mujeres y de 90 miligramos en hombres. En una exposición a la vitamina E de 15 miligramos al día, de selenio de 55 microgramos al día y una exposición al sol de por lo menos 15 minutos al día, ¿ok? Estas son recomendaciones muy generales para este tipo de población.
Recordemos que regularmente los adultos mayores tiende también a modificarse mucho la parte de sus papilas gustativas. Por consecuencia, va a haber alimentos, a lo mejor que tengan ellos todas sus piezas dentales, pero si sus papilas gustativas se empiezan a modificar, pues ellos poco a poco van a empezar a elegir alimentos que a lo mejor les sepan para ellos un poco más ricos. Entonces, aquí también debemos de tener mucho cuidado porque el personal de salud, a lo mejor que sea adulto, sí está expuesto a lo mejor a la utilización de los equipos de protección personal, ya sea de los trajes, el cubrebocas, y tal vez por sus periodos de trabajo no puedan consumir una cantidad adecuada de líquidos, ¿no? Entonces, esto sí hay que tenerlo en cuenta. Digo, ustedes la pueden hacer, esta operación es muy sencilla y más o menos pueden ver cuánto de líquido, cuánto de agua natural deben de consumir al día y ver o evaluar si están consumiendo esa cantidad, ¿no? Recordemos que también la buena hidratación nos va a ayudar a que funcionemos de una forma un poco mejor, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de diabetes. También el personal de salud, no digo que todos, pero su gran mayoría tiene o padece alguna afección con sus niveles de glucosa, ¿no? Que pues obviamente lo conocemos como diabetes mellitus tipo 2, ¿no? En minoría tal vez tengamos pacientes o personal de salud que tenga diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Pero vamos a hablar un poco también de ellos para que tengamos en cuenta, pues, qué más vamos a tener con estos pacientes, ¿ok? O este personal de salud. Ok, con estos pacientes hay un mayor potencial para el rápido progreso a complicaciones respiratorias y shock séptico, lo cual eventualmente va a desencadenar en una falla orgánica y en un aumento del riesgo de mortalidad. Esta infección condiciona a un estrés fisiológico, haciendo que se aumente la secreción de hormonas promotoras de la elevación de la glucosa en sangre, como los glucocorticoides, y catecolaminas, provocando la elevación también de la presión arterial. Entonces, si de por sí mi paciente o el personal de salud que tiene diabetes, a veces, no siempre, va acompañado también de hipertensión, bueno, a ver si se está contagiado o está eventualmente cerca de estos pacientes, pues tiene un alto riesgo de poderse contagiar, forzosamente puede ocasionar que su presión arterial también aumente y por consecuencia también la secreción de glucosa en sangre también puede aumentar. ¿Por qué? Porque también ellos empiezan a tener periodos muy prolongados sin comer o sus horarios pues son muy, muy cortos en cuestión de tiempos de comida. Un ejemplo, llegan, prácticamente checan, ponen trajes y se meten a dar consultas. Y a lo mejor ni desayunaron bien. La mayoría tampoco no están tan acostumbrados a desayunar de una forma adecuada, ¿no? Muchos consideran como su desayuno, digo, son la mayor parte de los profesionales de la salud, consideran como su desayuno solamente café con pan. Y eso, pues obviamente, no es que sea a lo mejor tan malo, porque si es lo único que pueden comer en el momento, pues bueno, puede ser. Pero sí, lo que es recomendado, pues es que tengamos una alimentación más organizada, ¿ok? Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que tienen un periodo de desayuno muy corto o que sea muy rápido, que prácticamente lleguen a trabajar de inmediato, pues hacer la utilización de licuados, ¿no? Un licuado muy sencillo, por ejemplo, que podemos incluir leche, cualquier tipo de leche. Yo prefiero leche que sea de origen animal, por ejemplo, pues obviamente la de vaca, porque nos va a aportar una buena cantidad de proteína, nos va a aportar también una cantidad de hidratos de carbono que mi cuerpo va a utilizar como energía y una reserva de energía que es la grasa que contiene, ¿no? Obviamente, dependiendo de la tolerancia que tengamos, pues puede ser entera, light, deslactosada o deslactosada light, pero de preferencia que sea de vaca, ¿no? Recordemos que las otras leches sí se pueden administrar, pero no nos van a proporcionar la misma cantidad de macronutrimentos que una leche de vaca. Entonces, eso también debemos de tener en cuenta. Entonces, podemos agregar leche de vaca, podemos agregar alguna fruta, por ejemplo, manzana, que es como lo más fácil que a veces podamos tener en casa, o inclusive también el plátano, medio plátano, y lo podemos combinar o agregar un poco de algún cereal, por ejemplo, puede ser avena, o podemos acompañarlo con unas galletas marías, y eso puede ayudarnos
comillas, a que tengamos un buen aporte de alimentación y, por consecuencia, que no me sienta tan mal, ¿no? Y en pacientes, recordemos que en pacientes o en el personal de salud que tiene diabetes o vive con diabetes debe de tener mucho cuidado en sus tiempos de comida, ¿ok? No es de que a cada rato estén comiendo, no, pero sí deben de cuidar. ¿Por qué? Por sus niveles de glucosa, ¿no? Recordemos que hay pacientes o personal de salud que cuando se toma su medicamento o se aplica su medicamento, hablando, por ejemplo, si fuera insulina, y es muy fácil que tenga descontrol de sus niveles de glucosa. Por consecuencia, esas variaciones de mis niveles de glucosa pueden generar que el personal de salud no rinda como debe de rendir, ¿no? Y entonces vamos a tener más baja de este personal de salud, ¿ok? Entonces vamos a tener estas recomendaciones que, pues bueno, vamos a considerar una distribución en macro. Estamos hablando de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Obviamente lo podemos acomodar, por ejemplo, como los adultos mayores, entre 45 a 55 de hidratos de carbono. De lípidos podemos dar entre 20 y 35 más o menos. Y el porcentaje de proteína lo podemos igual calcular a 1.1 por kilogramo de peso, y eso también nos puede ayudar a generar o a aumentar un poco más el requerimiento calórico del paciente y que también él se empiece a sentir un poco mejor, ¿ok? Bueno, del personal de salud. Entonces, también aquí vamos a tener en cuenta que tenemos alimentos que tienen carga glucémica e índice glucémico. Cada uno, en general, nos puede afectar en la cantidad de que pueda hacer que mi glucosa en sangre aumente. Entonces, esto, digo, para muchos profesionales se les puede hacer muy complicado en carga glicémica, índice glucémico, pero en general siempre les digo, cuidemos las porciones y el índice glucémico. Porque si yo cuido mis porciones, tanto en verduras, frutas, cereales, productos de origen animal, azúcares, por ejemplo, no tendría por qué tener unas variaciones muy drásticas en mis glucosas, ¿no? O sea, que yo empiece a presentar glucosas muy bajas, abajo de, por ejemplo, 80, o muy altas, arriba de 180, ¿no? Entonces, también para tenerlo en cuenta. Y también digo, nosotros como profesionales de la salud debemos de tener en cuenta que si nosotros no nos cuidamos, muy difícilmente le podemos decir a mi paciente que se cuide. Porque, digo, el paciente, a lo mejor no con los médicos, pero a mí me ha tocado mucho que me digan, es que el médico me dice que yo debo de comer bien, pero yo veo que él no está tan bien, ¿no? Digo, muchos pacientes lo relacionan con esa parte, ¿no? Si le estamos diciendo al paciente que debe de cuidarse, que debe de comer verduras, que debe de cuidar su peso, por ejemplo, y nosotros no estamos llegando a esa parte, pues obviamente como que estamos cerrando un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque mi paciente, ahora sí que él siempre va a buscar como una inspiración, ¿no? Entonces, si va con un médico que ve que se está cuidando en todo, o sea, obviamente en colocarse su equipo de protección, igual en enfermería, que vean que, por ejemplo, que están cuidando su apariencia en cuestión de limpieza, en médicos igual en limpieza, en colocación de su equipo de protección, y obviamente, digo, es un poco complicado, pero cuidar la parte de la alimentación, solamente es más fácil que el paciente también poco a poco vaya a hacer este tipo de cambios, ¿ok? También vamos a procurar en este tipo de pacientes aumentar o tener un consumo de fibra de por lo menos 14 gramos de fibra de preferencia soluble al día, ¿ok? Azúcar es lo mismo, vamos a tratar de cuidar lo que sea máximo un 10% de los hidratos de carbono. De sodio vamos a máximo 2.4 gramos. Y digo, eso ya es un poco alto, les voy a decir por qué. Regularmente buscamos alimentos que sean fáciles de conseguir, y la mayoría de estos alimentos que son fáciles de conseguir, pues obviamente son alimentos procesados, ¿no? Y la mayoría de estos alimentos procesados pues están altos en azúcares y están regularmente altos en grasas y están regularmente altos en grasas saturadas. Entonces sí va a ser es parte fundamental cuidar este tipo de alimentos. No digo que hay que quitarlos de ya, sino hay que cuidar su consumo, porque, digo, hay personas, lo mismo, profesionales de la salud, que tal vez consumen su café, no sé, un café que a lo mejor se lo preparen ellos mismos, le agregan a lo mejor una cantidad de azúcar muy considerable, hablando de ya por lo menos arriba de una
sopera, por ejemplo, eso ya se considera mucho para una bebida, y tal vez lo vaya acompañando con algún tipo de galletas, algún tipo, hablando por ejemplo también el tamal, no digo que sea malo, pero sí lo podemos incluir, pero sí necesitamos hacer cambios de alimentación en todo, no solamente en el desayuno, sino en todo, para poder incluir, por ejemplo, un tamal en un plan de alimentación, y sí se puede hacer, ¿ok? También debemos de cuidar las grasas saturadas, pero otra recomendación es que ustedes mismos, profesionales de la salud que viven con diabetes, cuiden su diabetes, o sea, deben como un recordatorio de cómo están manejando su glucosa en ayunas, cómo están manejando su glucosa después de comer, por ejemplo, para que ustedes también vayan viendo pues, cómo está presentándose o qué está pasando con su cuerpo con esta cuestión, ¿no? Y esto es muy importante porque así sabemos cómo actuar. En cuestión de que, aunque seamos profesionales de la salud, la verdad, a mí me ha tocado ver muchos profesionales de la salud que no saben cómo actuar cuando tenemos una hiper o una hipoglucemia, ¿no? Entonces, si yo me conozco, o sea, si yo vivo con diabetes y yo me conozco en cuestión de que sé que mi diabetes, sé que si mi glucosa yo la tengo en 80, yo ya me siento mal, me siento mareado, pero sé que a lo mejor está baja, ¿no? Hay pacientes o personal de la salud que a lo mejor presentan glucosas de 70 y aparentemente ellos se sienten bien, pero aún así hay que tener monitoreo. Al igual que al revés, si empieza a tener una elevación, también hay que evaluar por qué subió mi glucosa, ¿no? Puede ser por alimentación, recuerden que como ya lo vimos en la diapositiva pasada, también puede ser por el estrés que estamos generando, y eso puede generar que mi glucosa también empiece a aumentar. ¿Okay? A lo mejor sí cuido mi alimentación, pero si mi estrés está aumentándose, mi glucosa también se puede aumentar. ¿Ok? Vamos a ver. Después vamos a hablar del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Recordemos que México se está posicionando dentro de los primeros países que, tanto en niños como en adultos, tienen sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, es como de los primeros premios que siempre vamos a aparecer, y esto es lo que debemos de cuidar, porque, como al principio les decía, la mayor parte o un rango considerable de profesionales de la salud padece sobrepeso, y obviamente el sobrepeso, si no se cuida, puede llegar a una obesidad. Entonces, eso sí hay que tenerlo un poco más en consideración. ¿Por qué? Porque regularmente son jornadas muy largas. Digo, si son personal de la salud que trabaja directamente en un hospital, son jornadas muy largas. Entonces, su cuerpo, pues obviamente, está generando mucho estrés, está cargando mucho peso, más aparte, pues, si les toca estar pasando al paciente o algo parecido. Entonces, eso sí hay que tenerlo también mucho en cuenta. La obesidad se asocia a una disminución en la captación y funcionamiento del sistema respiratorio. O sea, ya por tener sobrepeso, a lo mejor les ha pasado, empezamos a subir un poco de peso y a lo mejor una escalera tan sencilla que me costaba subir, ahora me cuesta más o siento que me falta un poco más de aire, ¿ok? Entonces, ya teniendo sobrepeso o obesidad, mi sistema respiratorio se ve limitado, ¿no? Entonces, en pacientes con distribución androide, por ejemplo, ¿qué es esta distribución? Recordemos que tenemos dos tipos, una androide y una ginecoide. La androide es una distribución en la parte del abdomen, que es como en forma de manzana, que es regularmente en la parte del abdomen, y otra que es ginecoide, que es como en forma de pera. Entonces, ¿por qué? Porque la mayor parte de grasa se tiende a acumular en las caderas, ¿no? Anteriormente se decía que el androide era en hombres y ginecoide en mujeres por la parte de la distribución, pero ahora pues prácticamente puede haber hombres que tienen una distribución ginecoide, hay mujeres que tienen una distribución androide, y eso es donde debemos tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una distribución androide, o sea que tiendo a acumular más grasa en la parte del abdomen, mi función pulmonar pues también se ve más comprometida, porque quiere decir que hay más grasa en la parte del abdomen. Y recordemos que en mi abdomen pues tenemos órganos vitales, ¿no? Uno de ellos pues está mi corazón y mis pulmones. Entonces, si hay mucha cantidad de grasa, mi función pulmonar también se ve afectada, ¿ok? Entonces, el aumento de las citocinas inflamatorias pueden contribuir al aumento de la morbilidad asociada con la obesidad en las infecciones por COVID. Entonces, regularmente, no se tiene bien una cifra, pero se dice, ahora sí que la mayor parte de los reportes que han sacado, la mayor parte de los pacientes que han tenido COVID y desafortunadamente han fallecido, han tenido sobrepeso u obesidad. Entonces,
como ya les había mencionado en el principio de esta diapositiva, el sobrepeso y obesidad disminuye mi función respiratoria. Entonces, si yo le aumento que me contagié de COVID, pues obviamente mi función respiratoria se ve más limitada. Entonces, sí es recomendable cuidar nuestro peso, y más en los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque así vamos a lo mejor si me contagio de COVID, que esperemos si no, si me contagio de COVID, pues es más fácil que mi sistema respiratorio no se vea tan afectado, ¿no? A que si yo no me cuido, no cuido mi peso, no cuido mis hábitos de alimentación, y a lo mejor aparte de mi sobrepeso o obesidad ya tengo otras afecciones, hablando por ejemplo de diabetes, y más aparte me contagio de COVID, pues obviamente mi sistema inmunológico y mi sistema respiratorio se ven más comprometidos y por consecuencia esas funciones van disminuyendo, ¿ok? Entonces, eh, aquí, bueno, recordemos también, es muy importante que, digo, hay gente que, bueno, el profesional de la salud que no acepta mucho que tiene a lo mejor un sobrepeso, ¿no? Que a lo mejor estamos muy acostumbrados a que nos digan, no, es que si yo bajo de peso yo ya me veo mal, ¿no? En cuestión de la cara, que se había caído los cachetes o algo parecido, pero pues prácticamente llega un momento que ya no es tanto por estética, sino ya es un poco más de salud. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ya que digo, sí no es tan bonito que nos digan, oye, pues, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo o qué? Pues sí, no es tan bonito, pero pues también hay que ver esta parte pues sí, ya sé que a lo mejor me veo un poco mal en la cara, pero pues estoy cuidando mi peso porque no quiero, si me llevo a contagiar, pues que se me complique esta enfermedad, ¿no? Entonces, en niños, por ejemplo, tenemos 1 de cada 3 niños pues tiene sobrepeso y obesidad, y 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, en adultos pues van incluidos todos los profesionales de la salud, profesionales que no son de la en general, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque pues obviamente esto pues nos puede agravar un poco más, pues obviamente si me contagio de COVID, ¿no? Entonces también el 40% de las defunciones por SARS-CoV-2 o por COVID, pues se ven relacionadas les decía, por sobrepeso o obesidad, ¿no? Entonces, digo, este es como un número un poco al azar, ya que ya que el número puede variar, pero la mayoría de los pacientes presentaron sobrepeso o obesidad, ¿no? Entonces también para tenerlo un poco, no es como asustarlos, pero sí hay que lo tengan un poco más en consideración para que, pues, no lo vean así como de, ay, pues no me voy a cuidar, pues, ¿qué va a pasar? O todo eso, o yo me siento bien, ¿no? Entonces, las recomendaciones, en general, pues, debemos de cuidar la cantidad de vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D, pues, lleva un papel muy importante en mi sistema óseo. Entonces, si yo no tengo un buen sistema óseo, pues también por mi peso no me va a ayudar a tener una buena motilidad, ¿no? También hay que cuidar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Esto nos va a ayudar mucho porque contienen antiinflamatorios. Entonces, recordemos que también el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Entonces, no quiere decir que por consumir este tipo de alimentos que tengan ácidos grasos, por ejemplo, semillas, quiera decir que yo voy a bajar de peso. O sea, no, pero puede ayudar a que la inflamación vaya disminuyendo, ¿no? Y esto hay que ver por qué, porque hay personas que no toleran mucho algunas semillas porque a lo mejor tienen gastritis o colitis o síndrome de intestino irritable, ¿ok? Otro también que debemos de considerar, pues es el zinc. Es un oligoelemento muy importante para el mantenimiento y el desarrollo de las células de mi sistema inmunitario y pues obviamente solamente lo podemos conseguir en alimentos, sí, es muy fácil. Podemos implementar la suplementación adelante, digo, no hay ningún problema. Además, en el profesional de la salud que no lleva una buena alimentación, sí podemos implementar una suplementación para, pues, obviamente, eso, o sea, complementar lo que a lo mejor no estoy comiendo con los alimentos, ¿no? También las vitaminas A, B, C y E, pues juegan un rol importante en la reducción de la morbimortalidad en enfermedades infecciosas, cuya deficiencia, pues, tiene que, o se ve relacionado a que mi sistema inmune pues entre más en un estrés oxidativo y por consecuencia, pues obviamente, pues la enfermedad de COVID pues empiece a agravar más en mí, ¿ok? Entonces, vamos a ver, enfermedades cardiovasculares también es una de las enfermedades
que afecta a todos, no solamente la población, sino también al profesional de la salud. Entonces, ¿por qué? O sea, digo, vamos a hablar más adelante, pero regularmente les llega a afectar un poco más al profesional de la salud porque llegamos a consumir un poco los alimentos con un alto contenido de sodio y grasas saturadas. Entonces, este tipo de macronutrientes, hablando de las grasas saturadas, pues sí llega a perjudicar nuestra salud cardiovascular, ¿no? Es una de las primeras causas de muerte en el mundo, estamos hablando en general, y pues cada vez más personas infectadas con SARS-CoV-2 presentan comorbilidades metabólicas cardiovasculares como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, las cuales podrían ser más susceptibles a desarrollar algún síndrome de falla respiratoria aguda y aumentar su probabilidad de muerte. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, ya empezamos con adultos mayores. Posteriormente, después con diabetes, después con sobrepeso, obesidad y después con enfermedades cardiovasculares. Entonces, se dan cuenta, en cada una de ellas llega a tener algún riesgo, si nos llegamos a contagiar, en la respiratoria. Entonces, hay que tener en cuenta cada una de ellas porque les aseguro que más de un profesional de la salud debe tener, aparte de sobrepeso, su diabetes o alguna enfermedad cardiovascular, más a lo mejor su edad. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Digo, la edad no la podemos corregir, pero sí la prevención, el cuidado de alguna de las demás enfermedades. Entonces, también para tenerlo muy en cuenta, porque, digo, hay gente que, o hay personas de la salud que no toman en cuenta esta parte de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, digo, me ha tocado ver personal de la salud que ellos saben que están presentando síntomas de alguna enfermedad cardiovascular y no se atienden, ¿no? Entonces, sí se ha recomendado que, pues, al primer síntoma, pues, se atendiera. Entonces, las recomendaciones generales, pues, es contar con una lista de contactos de emergencia, como por ejemplo médico, nutriólogo, una farmacia, seguro médico, o sea, por cualquier situación, tenerlo en cuenta para qué, para actuar de momento por algún, pues alguna emergencia que se llegue a tener, ¿no? Entonces, aquí digo, estas son recomendaciones, cada una de las recomendaciones que di en cada una de las los padecimientos, por ejemplo, diabetes, sobrepeso, se van sumando junto con estas, o sea, son varias recomendaciones que las podemos ir sumando y agregarle a estas últimas recomendaciones. ¿Para qué? Para llevar unas muy buenas recomendaciones y obviamente llevarlas a cabo, ¿no? Elaborar un inventario de los medicamentos, suplementos e insumos alimentarios. Esto nos puede ayudar a todos en cuestión de que, ok, a lo mejor del día que yo tenga un poco más libre, a elaborar una lista de los medicamentos. Obviamente, si yo consumo medicamentos, ver cuántos tengo, si me hacen falta, si están prontos a caducar, por ejemplo. Igual si yo consumo o mi nutriólogo o mi médico me recomienda algún tipo de suplemento, pues igual ver si ese suplemento me va a rendir o lo puedo utilizar por un periodo un poco más largo. E insumos alimentarios. Hay alimentos muy fáciles que podemos preparar. Yo no es que me guste tanto, pero es un alimento que yo considero que es muy fácil de llevar. Por ejemplo, los sándwiches. Entonces, el sándwich es muy fácil de llevar. Tiene cereales, tiene productos de origen animal. Entonces, lo único que yo trataría de compensarlo es con alguna fruta y, por consecuencia, también verduras. Entonces, podemos llevarlo y eso puede ser como un tentempié hasta mi hora formal de comida, ¿ok? También asistí con un nutrólogo o nutróloga para la elaboración de un plan de alimentación cardioprotector de acuerdo a los gustos y preferencias. Si hay alimentos que nos pueden ayudar a cuidar nuestro corazón y, digo, ustedes lo saben perfectamente, pero obviamente el nutrólogo nos puede ayudar a cuidar bien las porciones. Recordemos que también, digo, los mexicanos somos muy extremistas en cuestión de que o como muchas verduras o no como nada, o como muchas frutas o no como nada, o como mucha carne o no como nada. Entonces, un nutrólogo nos va a ayudar mucho a cuidar bien, o sea, a no comer de más, pero no comer de menos, sino lo más adecuado para cada uno, ¿ok? Y también cuidar la salud psicoemocional. Les repito, como estamos en esta situación que ahorita no sé cómo ustedes la vean, pero yo la veo que ha bajado un poco la cuestión a lo mejor del estrés, dependiendo, ¿no? En qué área estemos, pero aún así debemos de cuidar esta parte, ¿no?
la parte emocional y la psicológica debemos de tener muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos tenido familiares, hemos tenido ahora sí que nuestros compañeros de trabajo que a lo mejor son infectados, que no han ido a trabajar, inclusive que han fallecido. Entonces, un cuidado psicológico pues también nos puede ayudar a que funcionemos bien y por consecuencia a que no tengamos o caigamos a la parte de una depresión, ¿no? Entonces también para tenerlo muy en cuenta. Después vamos a hablar de la población sana y entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta población sana, hablando por ejemplo de los profesionales de la salud que aparentemente no presentan alguna enfermedad, también debemos de tener en consideración que a lo mejor antes de la pandemia, por ejemplo, no tenían alguna enfermedad, pero durante la pandemia han presentado alguna, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de ellos. En este tipo de población que aparentemente no tiene nada, son recomendaciones un poco más centradas, por ejemplo, que dice consumir alimentos frescos como frutas, verduras, granos enteros, leguminosas y semillas, consumir por lo menos una porción de verdura o fruta de distintos colores. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos de distintos colores? Para tener una variedad. Verdura, cada fruta nos va a aportar una vitamina diferente. Digo, todas tienen una vitamina en específico, pero nos puede aumentar ese consumo y obviamente vamos a ayudarnos a sentirnos un poco bien y económicamente también nos va a ayudar a, pues, a no gastar de más, ¿no? Incluir hierbas y especias en las preparaciones. ¿Por qué? Las hierbas y las especias nos van a hacer que en nuestra preparación reduzcamos la cantidad de sal que le estamos agregando a los alimentos y por consecuencia nos van a ayudar a que no tengamos un consumo muy elevado de sodio en mis alimentos y pues obviamente tengamos como la parte preventiva, ¿no? Si yo no presento hipertensión, pues lo que menos queremos es presentarlo. Entonces también para tener muy en cuenta esa parte. Consumir moderadamente alimentos de origen animal, en su minoría pues enlatados, ¿no? También en origen animal no es que sea mala la carne roja, sino es mala la preparación de cómo yo la hago, que regularmente vamos a encontrar pues frita, empanizada, entonces la forma en cómo está cocinada, eso sí nos puede perjudicar y no es tanto la carne, sino la forma, porque yo igual puedo comer verduras, pero si yo como verduras empanizadas, pues ahí ya no funcionó. ¿Por qué? Porque ya estoy ahora sí que utilizando un frito, un empanizado para cocinar mi verdura y lo estoy comiendo, ¿no? Entonces eso ya no nos va a funcionar. También planear los menús y los horarios. Les repito, dependiendo de cada profesional de la salud, cada uno tiene su horario, tiene su ritmo de vida muy diferente, entonces cada uno debe de planear cómo es su día. O sea, ¿en qué me refiero? ¿A qué horas entro? Un ejemplo, ok, si yo entro a las 7 de la mañana y a lo mejor de mi casa a mi trabajo me hago una hora, sí me tengo que levantar un poco antes, pero planear en cuestión de que quién puedo llevar, que sea algo fácil, pero que no tenga lo que ya me dijeron, que no tenga tanta grasa, que no tenga que no sean muchos enlatados, que tenga una buena cantidad de fruta, verdura. Entonces, eso lo podemos ir trabajando poco a poco, ¿ok? Les repito, esto es por cada uno de los profesionales de la salud, porque cada uno lleva un horario diferente y un estilo de vida un poco diferente, ¿ok? También tener buenas prácticas de higiene de manipulación de los alimentos. Les repito, digo, uno va afuera de la calle y es muy fácil comprar los alimentos porque ya vienen preparados, ya nada más me espero, entre comillas, 10 minutos, porque a veces es un poco más, y me lo dan. Pero también hay que tener en cuenta cómo están preparándome el alimento, ¿no? Si llevan un buen higiene, ¿por qué? Porque imagínense, me enfermo del estómago, muy comúnmente puede ser o aumenta mi gastritis o aumenta mi colitis o aumenta mi síndrome de intestino irritable y esto que va a hacer pues, que yo me sienta muy incómodo en el momento del trabajo. Entonces, imagínense, si traen el traje Tyvek y todo el demás equipo de protección personal, no van a poder funcionar porque solamente se van a estar centrando en el malestar que están sintiendo, ¿no? También otro, pues, es evitar consumir alimentos que contengan un exceso de azúcares y de grasas, de preferencia, pues, grasas trans, ¿no? Muy difícilmente va a haber alimentos, pero aún así hay que tener muy en cuenta esa parte. ¿Por qué? Les repito, estamos hablando ahorita de población, entre comillas, sana. Si no, a lo mejor ellos no viven con diabetes o no tienen problemas con su glucosa, pero no quiere decir que estén exentos de. En algún momento puede pasar que sí empiecen a tener problemas
¿Por qué? Porque son malos hábitos de alimentación, pero también pueden tener problemas en enfermedades cardiovasculares por igual a lo mejor el consumo alto en grasas, ¿no? También cubrir los requerimientos de agua. Recordemos que les volvemos a lo mismo, el tener el equipo de protección pues genera un poco de calor y ahorita es temporada de calor, entonces sudamos un poco más y nos deshidratamos más fácil. Entonces, cubrir nuestro requerimiento de agua es fundamental, ¿ok? Y de preferencia pues llevar alimentos preparados de casa. ¿Por qué? Porque eso nos va a asegurar que están limpios, que a lo mejor estén un poco más balanceados y que pues obviamente tengamos la satisfacción de que estoy comiendo algo que en verdad sí me está gustando, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? Y bueno, hasta aquí sería mi presentación. No sé si ustedes tengan alguna duda hasta el momento. A ver, vamos a ver. ¿Tienen alguna duda, perdón? Sí, hay una en el chat. Sí, la estoy ya leyendo. Ah, ok, Ajá. perfecto. Sí, gracias. De la Dice, doctora Luis. la carga es la cantidad que comemos y el índice es lo que contiene la cantidad, perdón, que contiene cada alimento. ¿Me asesora con esta duda? Sí, ahora sí que la cantidad de hidratos de carbono que va a contener ese alimento, sí es la carga glicémica, y el índice glicémico es cuánto me va a elevar en sangre de azúcar o de glucosa. Entonces, sí es importante. Les repito, es a veces un poco difícil y más en personas que no están a lo mejor tan relacionadas con la parte de la nutrición, sí es complicado. O sea, si a un paciente se le complica, a lo mejor a un médico no es tanto que se le complique, ¿ok? Si no, pues no están tan relacionados, están ustedes más relacionados en la parte pues, patológica. Entonces, digo, no tengan miedo, no pasa nada, pero sí hay que tener en cuenta, hay alimentos, si se las frutas, ¿cuáles tienen mayor índice glucémico? Ok, regularmente de las frutas, si yo hago un jugo, pues ese tiene más índice glucémico. Si yo, por ejemplo, las sandías sí tienen un alto índice glucémico, pero si yo cuido la cantidad no quiere decir que me eleve tanto mi glucosa, ¿ok? Entonces, el plátano, muchos dicen, no, es que ese tiene mucho, no es tanto, no tiene tanto. De hecho, regularmente nosotros manejamos alimentos deshidratados y, bueno, al menos yo, alimentos deshidratados, hablando de frutas, y frutas frescas. Entonces, en ninguna de las dos nos puede aumentar si yo cuido la cantidad, ¿ok? Mucho es la cantidad del alimento. Sí nos podemos enfocar mucho en índice glicémico, pero no solamente es en frutas ni en verduras, sino también vienen los cereales y las leguminosas y también los productos lácteos, por ejemplo, leche y yogur, que también pueden generar que el índice glucémico de esos alimentos sí se pueda aumentar. Pero regularmente en frutas, si son jugos, frutas que yo en casa o que compre, sí van a tener, son los que más tienen índice glucémico. Igual, obviamente, pues si compro mis frutas o si como las frutas en almíbar, por ejemplo, pues también ellos van a tener un poco más, ¿ok? ¿Tienen alguna otra duda hasta ahorita? Frutas que recomiendo. Aprovechen ahorita que está licenciado las dudas que tengan para que les pueda apoyar. Sí, cualquier duda que tengan. Digo, no pasa nada. Repito, no todos sabemos de nutrición, independientemente de que sea un área diferente. Hay a veces... Abril Cruz levantó la mano. Adelante. Aquí, ¿cuáles son los alimentos ricos en zinc? Creo, bueno, es que habían levantado la mano, pero bueno, aquí dice Flor, nos está comentando que cuáles son los alimentos ricos en zinc. Bueno,
En sí, hay alimentos que sí contienen una cantidad de zinc considerable. Ay. Pero pues obviamente va a haber alimentos que van a contener ahora sí que una cantidad de zinc un poco mejor, y de ella pues debemos también de procurar consumirlo, ¿no? Por ejemplo, les podemos decir, o les puedo decir que en zinc regularmente lo vamos a encontrar en algunos alimentos de origen del mar, vamos a llamarlo. Entonces, podemos encontrarlo ahí. También, no en una gran parte, pero en el chocolate, por ejemplo, amargo o negro, también lo podemos encontrar. También en algunas semillas, por ejemplo, la pepita, también lo podemos encontrar. Entonces, digo, son alimentos que, algunos son muy fáciles, ¿no?, de conseguir. Otros, pues vamos a tratar también de no consumir los demás, ¿no? Por ejemplo, los ostiones y todo eso, pues también hay que tratarlos de cuidar su consumo para que pues no lleguemos a esta parte de pues consumir de más y que nos pueda afectar, ¿no? También, algunos tipos de carne también contienen zinc. Regularmente las carnes rojas también contienen zinc, y en general algunas semillas también, aparte de las pepitas, también los cacahuates pueden proporcionarlos. Ojo, tengan en cuenta que estamos hablando de cacahuates naturales y no cacahuates japoneses, o por ejemplo los hot nuts, perdón, pues esos no, porque pues obviamente tienen una capa que los cubre, ¿no? Hay gente que les gusta, hay gente que no, pero no pasa nada, ¿ok? Dice, comentaba que se sugiere un 10% en azúcares. ¿Cómo calcular o saber cuál sería el 10%? Ok, el 10% se va a calcular del total de mis hidratos de carbono. Me voy a regresar un poco a la diapositiva anterior, que me parece que era en esta. Ok, por ejemplo, aquí en hidratos de carbono, de los completos, en general podemos calcularlos entre 45 a 55 por ciento. Entonces, un ejemplo, si mi paciente o yo tengo un requerimiento calórico total de 1500, a esas 1500 yo le voy a sacar a lo mejor el 45%. De ese 45% que me salga, yo le voy a sacar el 10%. Y va a ser una cantidad muy mínima, la verdad, pero sí debemos de tenerla en cuenta, porque a veces, pues digo, sí nos llegamos como a pasar un poco en ese tipo de consumo y llegamos a comer más de la que deberíamos, ¿ok? No sé si le quedó claro. ¿Qué me comentó? Ah, doctora María, no sé si le quedó claro la parte del 10% de azúcares. Dice Eva, ¿cuáles son los requerimientos de agua y cómo se calculan? Ok, el requerimiento de agua lo podemos calcular aquí, bueno, aquí se lo pongo, de 30 mililitros por kilogramo de peso de la persona. Entonces, un ejemplo, se los voy a sacar aquí con la calculadora. Entonces, por ejemplo, yo peso 60 kilos, entonces si yo multiplico 30 por 60 nos da no sé si lo alcancen a ver, a 1800, entonces yo tendría que más o menos consumir 1 litro con 800 mililitros de agua para cubrir mi requerimiento. Entonces, digo, va a variar obviamente, pero esto nos va a dar, siempre les digo, esta formulita muy pequeñita nos da un valor de cuánto va a ser lo mínimo que mi cuerpo necesita de consumo de líquido, hablando de agua, ¿ok? Ya de ahí arriba, pues ya no, ya dependería de cada persona, y obviamente, por ejemplo, ahorita que hace un poco más de calor, pues de cómo nos sintamos en sed, ¿ok? Después, Susana, hablando de pacientes con COVID, ¿se pueden recomendar algunos alimentos que favorezcan el sistema inmune? Sí, sí se pueden recomendar. Por ejemplo, vamos a incluir alimentos que contengan vitaminas y minerales que van a ayudar al sistema inmune. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar de verduras, perdón, por ejemplo, zanahoria, que nos va a aportar la parte de vitamina A. Si de vitamina C podemos hablar de la naranja, algunos cítricos, por ejemplo, o mandarina. También, por ejemplo, hablando de la vitamina B, regularmente se encuentra en alimentos de origen animal, entonces, pues consumir una cantidad de alimentos de origen animal, pero sí lo podemos hacer.
Anteriormente yo había dado otra, vamos a llamarlo así, charla donde hablaba un poco del tratamiento nutricio en pacientes con COVID. Digo, no pasa nada, si quieren más adelante lo podemos también platicar un poco más a fondo, ¿ok? De nada, doctora María. Doctora Luz María, en personas con periodos de ayuno prolongados e imposibilidad de llevar alimentos preparados y sin de comer durante un horario de trabajo, ¿qué puedo sugerirles como alimento para evitar esos ayunos prolongados? Ok, yo les comentaba que puede ser la preparación de licuados y estos licuados los podemos hacer también, por ejemplo, con algún tipo de suplemento o complemento. Por ejemplo, puede ser el Casec, tiene una cantidad de proteína considerable, entonces lo podemos preparar. La recomendación es, por ejemplo, para este tipo de personas, para que desayunen algo. No sé si la persona a la que usted le está sugiriendo si pueda desayunar o no, pero yo le recomiendo como esta parte de desayuno, que puede ser una taza de leche con, ya sea, puede ser una taza de alguna fruta, más 2 cucharadas de avena y, digo, lo pueden así preparar, se muele bien y, ojo, aquí hay que tener en cuenta tomarlo muy despacio. Si yo lo tomo muy rápido, sí me puede ocasionar inflamación, porque recordemos que no estoy preparando mi estómago, sino estoy masticando. Entonces, como lo estoy tomando, pues prácticamente el alimento llega directo a mi estómago y eso ocasiona una reacción en mi estómago, que es una inflamación, ¿ok? Entonces, si lo va a recomendar que sí, pero que lo tomen muy despacio. O sea, que se den el tiempo, a lo mejor se lo preparan, se lo llevan en su termo y de ahí, de lo que salen a la casa o que llegan al trabajo, pues se lo vayan tomando poco a poco, ¿no? Eso es en el desayuno. Si a lo mejor el paciente o su paciente puede comer algo rápido, el sándwich es muy recomendado. O sea, un sándwich podemos hacerlo muy sencillo. Por ejemplo, el pan. ¿Por qué verduras no? Porque si no tenemos un lugar de refrigeración, es muy fácil que, hablando por ejemplo del jitomate, se pueda fermentar y me eche a perder el alimento. Ya no va a ser rico y pues obviamente no sería como tan recomendado que lo consumiera. Por eso es un sándwich muy sencillo. Puede ser a 2 rebanadas de pan, queso y jamón, lo preparo, lo puede comer muy rápido, esa sería otra. Y digo, ya en la noche, que ya llegue a lo mejor en casa, pues come las porciones de verdura que le hicieron falta. Eso podríamos manejarlo con él o con ella. Doctora Mariel, ¿algún alimento que no se recomiende en pacientes con COVID? Bueno, en general no hay alimentos en específico que sean buenos o malos. Lo que sí les puedo decir es que hay alimentos, regularmente los procesados o los hipercalóricos, que pueden generar un alto gasto en energía del paciente. ¿Okay? Voy a hablar un poquito contestando la pregunta no me acuerdo quién me preguntó, pero bueno. Entonces, yo les comentaba la vez pasada que si yo consumía una cantidad de hidratos de carbono muy alta, había o forzaba más mis pulmones por el respiratorio. ¿Esto qué quiere decir? O sea que mis hidratos de carbono van a generar que yo saque o genere o utilice más oxígeno para poderlos utilizar. Entonces, por consecuencia, si yo consumo una cantidad de hidratos de carbono muy alta, hablando de cereales, puede generar que mi paciente o yo mismo me empiece a agitar de más, ¿ok? Entonces, sí hay que tener cuidado. Por eso les hice aquí esta recomendación entre 45 a 55. Es como una restricción leve, no es tan no, ahora sí que no estamos llegando a lo que le llaman comúnmente a una dieta cetogénica, sino estoy cuidando los hidratos de carbono, ¿ok? Entonces, no es tanto el alimento, sino yo me iría un poco más a cuidar los macronutrientes y más en la parte de los hidratos de carbono, ¿ok? Ya nada, doctora Susana. Karina dice, doctor, ¿me recomienda el Ensure, ya que por tanta carga de trabajo no tengo tiempo de comer? Digo, el Ensure sí, pero la cantidad de proteína, digo, léanlo, tiene solamente 7 gramos de proteína. No es mucho, o sea, la verdad, no es mucho porque una porción de carne, 30 gramos, más o menos nos aporta 14, un poquito más, dependiendo obviamente. Entonces, hay uno que acaban de sacar, digo, no es como promoción, pero siento yo que es un poco mejor, que se llama Boots, alto en proteína.
no recuerdo cuánto tiene, pero creo que me parece que tiene arriba de 19 gramos de proteína en el envase. Entonces, ese podría ser un poco mejor para cuidar el aporte proteico y no tiene tanta azúcar. Me parece que nada más tiene como 3 gramos de azúcar, o sea, tampoco no tiene tanta. Y tiene lípidos, sí, pero tiene más poliinsaturados, que son como los que le estoy mencionando que podemos consumir. Sería un poco mejor ese, es de la marca Nestlé, no pasa nada. Repito, lo que tiene más el Ensure es vitamina. Entonces, proteína casi no. Y económicamente, pues sí, podría funcionar mejor el otro, ¿ok? De nada, doctora María. Después, doctora, dice, mi paciente sale a las 4 de la mañana de su casa y trabaja en una empresa donde fabrican medicamentos. Usa uniforme que no puede retirarse hasta que sale del trabajo y su media hora de alimentos las tiene al final de la jornada, por lo que los consume en el transporte al regreso al trabajo. Sí, en él, por ejemplo, híjole, es que entra muy... el paciente sale a las 4. Sí, es que sale muy temprano de su casa. Bueno, lo que podemos hacer, por ejemplo, con ese paciente, el licuado a lo mejor no es tanta la opción, pero puede en el transcurso de su casa al trabajo puede llevarse el sándwich, írselo comiendo, llevarse 2 o 3 sándwiches, porque uno en el que se va a ir comiendo en el transcurso del camino. Digo, puede ser complicado porque no estamos acostumbrados, pero siempre les digo, podemos fraccionar el sándwich en cuadritos muy pequeños y si voy manejando, agarro un cuadrito y me lo voy comiendo. O sea, para no llevar como el sándwich así, sino el cuadrito y voy manejando. Y así no puedo ir chiqueteando poco a poco. Otra, si él tiene, ¿cómo decía? Y su media hora de alimentos las tiene. Y la otra media hora que tiene hasta el final de su jornada puede incluir otro sándwich, o los dos, si puede. Y en el transcurso que él va de regreso a su casa, puede comerse el otro sándwich. Digo, puede llegar un momento que se fastidie, sí, lo podemos ir variando el tipo de sándwich. Bueno, el pan puede ser blanco, integral, multigrano, tostado. Por ejemplo, hay unos que ya traen semilla y otros que traen como fruta seca y sean muy ricos y eso también los podemos ir variando. Y en casa lo que podemos hacer es que él coma, obviamente no que coma en exceso, porque tampoco no se trata de que él no pueda dormir, sino que consuma su porción de carne, su porción de verdura y ya si quiere algún cereal, tortillas, se lo coma y eso le puede ayudar. No vamos a asegurar 100% que cubra su requerimiento calórico. No. Ahí sí podemos, por ejemplo, como nos decía anteriormente la doctora, podemos utilizar, por ejemplo, puede ser el Ensure o puede ser el Boots, por ejemplo, para complementarlo, sí. Pero hay que tener en cuenta esa parte. Dice, otra cosa, no me gusta mucho el jamón. Sí, puede ser de puro queso, no pasa nada. Puro queso, o sea, en vez de jamón, puro queso, por ejemplo, panela, una porción un poco gruesecita, como por ejemplo, un centímetro, y se lo puede servir y le puede agregar. Hay gente que le agrega un poco de mayonesa y hay otra gente que le agrega a esa gustos. Puede ser también un poco de aguacate y no pasa nada. Le cambia un poco el sabor y sabe un poco más rico. Igual si tiene tiempo, puede asar un poquito el queso y sabe también, cambia mucho el sabor y la textura. Entonces eso también lo puede implementar y queda perfecto. Entonces, regresando a la pregunta de la doctora Luz, puede ser los sándwiches como opción y complementarlo con ya sea el Ensure o el Boots para ayudar al paciente a cubrir su requerimiento algo. Y en la cena, cuando llegue a casa, seguramente llega muy cansado, que no sature del alimento, o sea, que también vaya midiéndolo y que incluya verduras. Eso le va a ayudar a la prevención de ¿qué más pusieron? Sí, de nada. A la prevención de algunas enfermedades, por ejemplo, las cardiovasculares. Entonces, eso le va a ayudar perfectamente. Flor, los edulcorantes, ¿cuál recomendarías? ¿Stevia u otro? Ok. A mí, en lo general, no me gustan los edulcorantes. De nada, doctora Luz. No me gustan mucho los edulcorantes, les voy a decir por qué. El edulcorante
se supone, entre comillas, que me va a ayudar a que yo no consuma azúcar. Pero hay gente, y también profesionales de la salud, que abusan del edulcorante y entonces pues le echan en una tacita, le echan 2, 3, sobre ya sea de stevia, canderel, cualquier edulcorante, y le echan mucho. No me gusta por esa parte porque el edulcorante se supone o se recomienda que sea 1 a 2 sobrecitos al día, o sea, en todo el día, ¿no? Se recomienda, digo, ya dependerá de cada persona. Entonces, para mí, para mi gusto y porque no sabe tan feo, yo me quedo con stevia para mí, ¿no? Ya si ustedes quieren otro, adelante. Pero deben de cuidar que no sea mucho la cantidad. Porque yo les digo, si le están agregando mucho, pues mejor azúcar normal, cuidan la cantidad, una cucharadita cafetera, o sea, muy pequeñita, para que pues la pongan mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que pues lo que quieren es eso, o sea, como quitar esa ansiedad dulce, entonces pues por eso le echan muchos sobrecitos. Entonces, si es como más por ansiedad, pues mejor agregarle azúcar normal a su café, a su té, tantita, o sea, una cucharadita cafetera, las chiquitas, y tomárselo, ¿no? O sea, yo sería mejor de esa idea para que, económicamente, pues vamos a gastar de más, ¿no? Igual, si es un paciente que vive con diabetes y no podemos cuidar o controlar los azúcares, pues sí nos iríamos como la parte del edulcorante. ¿Ok? Sí, de nada. ¿Alguna otra duda que tengan? A ver, ¿qué dice? ¿Qué cantidad de SID? ¿Sí? ¿Qué cantidad de SID? No sé a qué se refiere. ¿Cuánto puede tomar un vino de un paciente un paciente diabético? Ok. Eh, la recomendación es como si fuera un paciente cardiovascular. Se dice que es una copa de tamaño normal de vino tinto para mujeres y 2 copas para hombre al día, ¿no? Se dice esa recomendación muestra que digo, porque mucha gente lo toma por los antioxidantes, entonces hay mucha gente que más bien hay muchos estudios que todavía están como un poco en desacuerdo, pero sí puede ser hasta 2 copas al día, ¿no? Y no quiere decir que los voy a acumular, o sea que, hoy no lo tomo ni mañana, y al fin de semana me tomo las que no, o sea, tampoco es eso, entonces, es al día, entonces, digo, si lo quieren tomar como para tomar un desestrés, pues adelante. Doctor, ¿qué cantidad de cítricos debemos de consumir para cumplir las cantidades? Ok, sí. Sí, de nada, doctora Marta. La cantidad de cítricos. La recomendación es que por lo menos, por ejemplo, 2 porciones de cítricos. Recordemos que el cítrico como principal que podemos ver es limón, ¿no? Pero pues obviamente comerme como 4 limones, 4, perdón, así pues, es un poco complicado, ¿no? Y más si tenemos gastritis. Pero, por ejemplo, naranjas, por lo menos 2 piezas de naranja, adelante. Y eso nos puede ayudar a cubrir un poco la cantidad de vitamina C. Digo, no es una cantidad muy, muy elevada, son 90 miligramos, pero cuidando, o sea, que yo por lo menos sepa que estoy comiendo algún cítrico, ya sea naranja, ya sea toronja, ya sea mandarina, ya sea guayaba, ya sea fresa, ya sea kiwi, son como los principales cítricos, o carambola, que también es un cítrico, también nos puede ayudar a cubrir bien la parte de vitamina C. Entonces, la cantidad bueno, 2 piezas si son naranjas, 2 piezas si son mandarinas, 1 pieza si es una toronja, 3 piezas si es guayaba, si es carambola es 1,5 pieza, si es kiwi 1,5 pieza, si es fresa 1 taza completa. Entonces, eso nos puede ayudar, ¿no? Y digo, esas cantidades ya dependería de cada persona. A lo mejor, digo, hay personas que les gusta mucho a lo mejor la fresa, entonces puede ser hasta 2 tazas al día y no pasa nada, ¿ok? ¿Otra duda que tengan?
¿Tienen alguna otra duda hasta ahorita? Creo que Me parece que ya no hay otra duda. Creo que ya no. Pues muy bien. A nombre del Colegio Mexicano de Profesionistas en Estética y Cosmética Clínica, le agradecemos, licenciado, por su excelente ponencia. Esperemos en algún momento volver a tener otra plática con usted. De primero estaban como un poco tímidos y ya hicieron un montón de preguntas. Sí, igual digo, de nada. De igual forma, digo, la mayoría tienen contacto con Arnold, o inclusive en el grupo lo pueden mandar. Arnold les puede compartir información, también les puedo compartir información en mi teléfono. Si tienen algún tema que quieran que se platique más específico, adelante, no hay ningún problema. O igual si quieren, o si tienen ustedes, médicos, alguna duda con algún paciente en recomendaciones de alimentos, adelante, digo, no pasa nada, para eso estamos, para apoyarnos. Somos profesionales de la salud. Brindemos una buena atención. Cualquier cosa, en verdad, en un momento, si quieren, ahorita les escribo por el chat mi teléfono, si quieren adelante lo pueden anotar, ya sea por mensaje, llamada, WhatsApp, Telegram, digo, cualquiera, no pasa nada, ¿ok? Solo comentar que en la edad de adulto mayor se tiene muy descuidada la cavidad oral y es el primer paso a la digestión. Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque me ha tocado ver profesionales de la salud que no llevan un buen cuidado bucal, y eso es primordial, ¿no? Al igual forma, e inclusive no tanto también en adultos mayores, sino pacientes que viven o personal que vive con diabetes, el deterioro bucal es mucho. Tal vez habrá alguna odontóloga que nos pueda decir, pero si hay un deterioro bucal muy importante, y eso también nos va a determinar si nuestro paciente o nosotros mismos nos estamos cuidando de, por ejemplo, nuestra diabetes. Entonces, eso sí es muy importante, ¿ok? Pero sí hay que tener mucho cuidado. Sí, de nada, doctora Marta. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya terminamos, damos por concluida esta pequeña sesión, que digo, siempre decimos que es pequeña, pero siempre se llega a alargar un poquito más, ¿no? De nada, Ana Muñoz. Cualquier cosa, les repito, pueden comunicarse con Arlon o conmigo, ya les pasé ahí mi teléfono, por cualquier cosa. Les repito, el cuidado pues, debe empezar primero por nosotros para poder cuidar de los demás. Entonces, es fundamental, ¿no? Y más en la parte de alimentación, que siempre la dejamos siempre al último. Así es. Pues muchísimas gracias por esta excelente ponencia. A todos los asistentes también les queremos agradecer. Hoy estuvieron conectados de muchos lados, fuimos 72 asistentes. Muchas gracias a todos por la confianza. Pues, ¿qué queda más decir? Que nos vemos el siguiente lunes con otro tema muy importante. Entonces, pues, nos vemos. Muchas gracias, Cristian. Y estamos en comunicación para poder hacer alguna otra sesión. Creo que era buena idea. A lo mejor podríamos como complementar con una odontóloga. Creo que ahorita está conectada, pero yo creo que debe estar ocupada. Pero podríamos, con varios odontólogos que están conectados, a lo mejor hacer como una interacción, si se pudiera, en la siguiente, y a lo mejor hablar de nutrición y cuidado bucal, no sé, algo así podríamos como hacer. Claro. Muy bien, pues muy buenas noches a todos, gracias, y a nombre del colegio les agradecemos a todos, a nombre del doctor Ricardo Villaseñor, de la doctora Viviana Rebollo, les agradecemos por estar presentes y que pasen una excelente noche. Hasta luego. Nos vemos, se cuidan. Hasta luego.